la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. La gloria, la victoria y la majestad es del Señor. Es de aquel que nos da victoria tras victoria. ¿Cuántos pueden adorar a ese Señor? Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Cuenta de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, leña de Oreb para todo ese viento. Columna de fuego, nube en el desierto, leña de Oreb para todo ese viento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Aleluya, te exaltamos, Señor. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Te exaltamos, Señor. Cuenta de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, leña de Oreb para todo ese viento. Columna de fuego, nube en el desierto, leña de Oreb para todo ese viento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Oh, aleluya. Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová
por tu Señor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Grande fue la victoria que Jehová mostró. Aleluya. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, 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 Jehová es vencedor. Jehová, dígalo fuerte. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Aleluya, te adoramos, Señor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Grande fue la victoria que Jehová mostró. Aleluya. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, 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 Jehová es vencedor. Jehová, 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 Jehová es vencedor. Aleluya, te adoramos, Señor. Tuya es la grandeza, el poder, la gloria y la victoria. Bendito tu nombre para siempre. Un fuerte aplauso, ofrenda de palmas para el Señor. Amén. Aquí es grande. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así como están de pie, hermanos, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 3. Y mientras usted lo hace, permítame darle una cordial bienvenida a todos ustedes que decidieron, que tuvieron la victoria, porque esto es una victoria, hermanos, el poder venir a la casa de Dios, porque para venir a veces se tiene que enfrentar con muchas dificultades,
oposiciones, estorbos. Qué bueno que usted está aquí, le felicito y a algunos hasta los admiro, porque sabrá Dios en qué problemas usted venga, pero viene con la confianza en el Señor, que Dios le honrará y que Dios hará cargo de sus problemas. ¿Dicen amén? Y muy especialmente una cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que esté con nosotros por primera vez y nos puede hacer saber con su mano levantada? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios lo bendiga. Sí, Dios les bendiga. Bueno, ella, qué bueno que están de nuevo con nosotros, familiares de la hermana Sol. Sí, Dios le bendiga, mi hija, también. Allá arriba, jóvenes. Bueno, ¿cómo le decimos a las personas que nos visitan? Bienvenidos y que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Gloria al Señor. Amén. Miren, hermanas, las que tienen sus pequeñitos, con toda confianza, si se les ponen inquietos, para que no tenga que llegar ahí el ujier a decirle qué hacer. Allá en la parte de atrás del comedor, está amplio, ahí lo puede distraer. Ya una vez que se distraiga, pues regresa cómodamente para estar aquí atendiendo el mensaje. Ya están, pero me imagino que los que están de brazos a lo mejor no, pero ya está el cunero también ahí para los más grandes, los que ya caminan, ¿verdad? A los que ya caminan, ahí está Mónica esperándoles también. Sí, si pueden llevarlos todos los niños, bebecitos que caminan, no bebecitos de 15 años, que no se están apuntando, esos ya están bigotones. Saludamos mientras, hermanos, a las personas, hermanos, familiares que nos están siguiendo ahí. Un saludo para todos los que nos están siguiendo en la transmisión, hermanos. ¿Cómo le decimos? Que Dios los bendiga, y todos aquellos que también después reproducen el video, Dios los bendiga. Esperamos que Dios le hable el día de hoy otra vez a través de la bendita palabra del Señor. Estamos haciendo un tiempito, hermanos, para esperar que deje de haber movimiento y todos estamos aquí para atender al Señor. Mientras, aguánteme así un poquito, hermanos. Quiero dar gracias a Dios porque yo tenía ya por lo menos unas 3 semanas, hermanos, con una descompensación de la presión arterial. Sí, me llegó a subir hasta casi a 200 sobre 100 y tantos. Eso es un peligro según los médicos. Sin embargo, Dios me guardó. El viernes antepasado los hermanos oraron aquí en la oración por mí. El martes que yo fui a hacerme unos estudios médicos, yo recibí mi sanidad. Yo le hice una consulta al médico que nos atendió a mi esposa y a mí sobre el COVID, y él me dijo que era una secuela la hipertensión y que también el colesterol se está elevando y los triglicéridos y no sé qué otras cosas más. Entonces estábamos un poco alarmados, honestamente. Somos seres humanos. Pero el miércoles, cuando fui con mi médico y ya me leyó los estudios, dijo: usted tiene la sangre más limpia que nunca. No hay colesterol, no hay nada. No hay nada, dijo. Eso es lo que hace Dios, hermanos, con nosotros, su pueblo. Amén. El enemigo a veces quiere aprovecharse de nuestras debilidades. Somos frágiles, somos seres humanos, y quiere aprovecharse para alarmarnos. Sí, y luego uno puede flaquear en la fe, puede detenerse. Pero le digo, el martes algo tremendo sucedió, el martes antepasado. Así que yo alabo a Dios porque conozco a Dios como mi Señor y Salvador, como el dueño de mi vida, y también lo he conocido muchas veces, hermanos, como mi sanador. Así de que alabo al Señor en esta hora. ¿Están listos, hermanos? Muy bien, leemos Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3. Jóvenes, ¿están listos ahí? Díganme amén. No, los de arriba, amén. Bueno, 3 que dijeron amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas,
la cual era ¿de quién? De Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Y ya ahí los demás versículos los vamos a utilizar en el desarrollo del mensaje. Incline su rostro, hermanos, y oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora, esta bendición nueva que tú nos das de poder estar aquí juntos, unidos en un mismo sentir, Señor, adorándote, glorificando tu nombre, y también con mucha hambre, con mucha necesidad de ti, necesidad de que tú nos alimentes, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, ministranos y háblanos, bendícenos, Señor, en tu palabra y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Nosotros, como siempre, te honraremos, te vamos a glorificar, Señor, por toda la eternidad. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? A manera de introducción, déjenme les hago una breve reseña, una breve historia de la fundación de la colonia San Francisco. ¿Cuántos viven en la San Francisco? Los de la San Francisco, ¿a su nombre? Bueno, si usted no lo sabía, yo se la voy a contar. Resulta que en el 97, el 20 de junio, comenzamos mi esposa y yo y mis hijas chiquitas predicando la palabra del Señor en la colonia Médanos, específicamente la casa de los hermanos Vázquez, y frente a ellos había un campamento de paracaidistas que se le llamaba la Raimundo López, que estaban ahí invadiendo ese predio y estaban siempre en discusión, disputa contra el municipio. Y finalmente en el 98, enero exactamente, vinieron los de Asentamientos Humanos, no sé si era ingeniero o licenciado Andrés de Anda, que era el director entonces de Asentamientos Humanos, vino y les dijo: si ustedes me entregan este terreno, si ustedes se salen por su voluntad, yo les voy a dar un terreno más grande. La gente estaba peleando, discutiendo por un terrenito que si acaso sería unos 5 por 6 metros, cuando mucho. Y era una comunidad, no sé, pero era grandísima. Lo que pasó fue que cuando lo reubicaron a San Francisco, eran por lo menos 300 lotes que tuvieron que repartir. Eso yo lo sé porque yo hice el plano de la colonia San Francisco. Entonces, cuando les propone el director eso, toda la gente se resistía, porque ceder a la petición de este funcionario era como traicionar su causa. Iban a ser tratados como traidores. Pero quienes levantaron la mano para decir sí, yo les cedo ese terreno, sí, con la promesa de que me van a dar uno más grande, fueron los hermanos que apenitas tenían pocos días, meses, que se habían convertido en la pequeña misión de la divina redención. Cuando ellos levantaron la mano, primero hubo abucheos y hubo insultos y hubo de todo, pero finalmente todos levantaron la mano, les convenía. Oiga, un terrenito de 5 por 5 por uno de 6 por 25, solamente un loco no lo aceptaba, ¿no? Sin embargo, hermanos, cuando ya toda la gente dijo sí, el director de Asentamientos Humanos se rascó la cabeza y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? El desarrollo de Juárez, ustedes lo saben, iba para Tierra Nueva 1, Tierra Nueva 2 y quién sabe dónde iban a llegar por allá. Esos eran los proyectos del municipio. La San Francisco, desde La Perla hasta Municipio Libre, tenían dueño, no era terreno municipal ni del estado. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Todo esto salió en las noticias. Finalmente los vinieron, los aventaron, los reubicaron ahí. No había caminos, no había agua, no había luz, no había nada. Y ahí venía yo y mi esposa y mis hijas junto con todos, porque éramos los pastores de aquella pequeña comunidad, si acaso de unas 30 personas. Ahí veníamos con ellos, les estuvimos ayudando a hacer sus jacalitos y empezaron a progresar. Usted sabe,
la San Francisco, la Manuel Cloutier, la Frida Kahlo y sus alrededores son tierra de bendición. Todo el mundo lo dice, hermanos. Y si usted tiene duda, dése una vueltecita ahí por las segundas. Cómo la gente gasta y gasta y gasta y compra y compra y compra y compra. Y eso lo hacen todos los fines de semana. Es un lugar de bendición. O sea, valió la pena que esos colonos le cedieran y concedieran a la petición del gobierno, porque les fue mucho mejor, hermanos. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, porque creo, hermanos, que eso fue una sabia concesión, con ganancias que nunca jamás se imaginaron. Mire, la gente que estuvo aquí, que empezó a poblar la colonia, de repente Dios los empezó a bendecir. Y no solo una casa, hasta de a dos, la gente tiene, otros hasta a tres, y otros terrenos. Fue un lugar donde Dios empezó a bendecir en gran manera a las personas. Así que, hermanos, conceder algún interés personal al gobierno o a cualquier persona bajo una buena negociación, hermanos, siempre va a traer buenos resultados. ¿Cuánto más, hermanos, cuando uno le concede nuestros propios intereses a Jesús? Pedro tuvo la petición de Cristo, necesitaba su barca para subirse en ella y poder enseñar y predicar. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero conociendo la biografía de Pedro, la personalidad de Pedro, el carácter de Pedro, seguramente refunfuñó, seguramente fue grosero, seguramente fue irrespetuoso, pero sin embargo no pudo resistir a la solicitud, a la petición de Jesús, y no solamente se la prestó, sino colaboró con él para que el mensaje fuera más claro y más directo a las personas que le iban a escuchar. Amén. Así que yo le invito en esta hora, hermanos, a que veamos juntos por qué es que yo le afirmo que el conceder Pedro su barca a Jesús fue una sabia concesión, fue una sabia decisión. Lo primero que le digo, hermanos, es que fue una sabia concesión, fue una sabia determinación por el resultado de la transformación de su estado de ánimo. Pedro estaba agüitadón, agüitadote, como dicen en Torreón, agüitadototote, muy agüitado que estaba. Sí, oiga, dice la palabra, hermanos, que habían trabajado toda la noche sin poder pescar nada. Lo único que lograron fue que las redes se les rompieran. Estaban remendándolas cuando llegó Jesús a donde ellos estaban. Jesús siempre llega a tiempo, hermanos. Cuando parece que todo está roto, que todo está deshecho, cuando parece que nada tiene sentido, es cuando se aparece Jesús. Ahí estaba Jesús, sí, acercándose a Pedro. Dice la palabra de Dios, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Porque después, hermanos, que el Señor terminó de predicar, enseñar la palabra, ¿verdad? Dios, Jesús le da la orden, bogar mar adentro, que empuje la barca y que además bogue mar adentro. Dice: Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estaba desalentado Pedro, estaba muy desanimado. Yo le quiero decir, hermanos, amigos, que por la falta de un estado de ánimo óptimo, es que hay gente que ha sufrido o ha provocado accidentes graves. Por un estado de ánimo no adecuado, hermanos, ha habido divorcios, discusiones, separaciones. Por la falta de un buen ánimo, hermanos, la gente comete muchos errores. Por eso mi consejo, hermanos, cuando usted platique, hable, discuta con alguien que no está en un estado óptimo anímicamente, no haga caso de lo que hace y de lo que dice. No es el tiempo, no es el momento. Así que, hermanos, es bien importante que nuestro estado de ánimo sea transformado y que sea regulado siempre, siempre, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo,
así como lo hizo con la vida de Pedro. Porque nuestro estado de ánimo, hermanos, es muy cambiante. Cuando las cosas van bien, estamos felices, estamos alegres, pero somos tan frágiles por esta humanidad, hermanos, que nos cobija, que cualquier cosa a veces nos hace cambiar, nos hace pensar diferente. Pedro, hermanos, fue transformado de ese estado depresivo y preocupante en el que él se encontraba. Imagínense, hermanos, Pedro, el problema que tenía encima, el problema en el que se encontraba. Trabajar toda la noche, llegar a la casa, hermanos, sin el chivo, sin el pago, sin el dinero. Imagínense si tenía una esposa de esas que no la perdonan, que no saben entender cuando no hubo. A mí me chivo y a mí me chivo, y a ver cómo le haces. Imagínense qué bronconón tenía Pedro, hermanos. ¿Sí? Tenía tal vez ese tipo de esposa a su lado. Y el día de hoy, hermanos, lo bueno que las esposas ahora ya cargan la tarjeta de la nómina, ¿no? Sí, eso está bien para ellas. El problema es que los esposos ni miran lo que ganan, ni saben cómo los administran. Y peor aún, hermanos, escúchenme, varones, no saben si realmente están diezmando como corresponde y ofrendándole al Señor. Santo, se me hace que pisé algún callito por ahí. Sí. Así tal vez era la esposa de Pedro, hermanos, en esa condición. Era un grave problema, hermanos. Era una situación complicada para Pedro. Imagínense, hermanos, si trabaja de noche, ¿por dónde andabas? ¿Cómo que llegaste sin nada y estás desvelado? ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo explicarle a una esposa así, que se pasó toda la noche supuestamente en el trabajo y no hubo ganancias? ¿Cómo le harán ustedes, varones, para explicar eso? Ni se lo quiere imaginar mejor, ¿verdad? Pedro fue transformado, hermanos, de su cansancio, de su desvelo, por el trabajo, hermanos, de toda la noche. Por el trabajo de toda la noche. Aquí les voy a dar un dato muy importante. Allá en Israel, hermanos, la noche aparentemente, o más bien parece ser que comienza desde las 5:51 y termina a las 17:46. Más bien dicho, el amanecer, ¿verdad?, es a las 5:51 y la puesta del sol es a las 17:46. Así que usted sepa, sáquele ahí las horas que son de noche. Son aproximadamente 11 y fracción, casi 12 horas. 12 horas. Y mire, en los seres humanos dicen que los ritmos de actividad se fragmentan y cambian conforme pasa el tiempo. Lo mismo sucede con los horarios de trabajo, porque la edad, hermanos, es la que indica cuántas horas se debe trabajar. Eso para seguir bien el ritmo biológico de cada quien, hermanos, para que no se afecte. Ese es un dato muy importante para los que trabajan de noche, ¿eh? Los adultos se dice que registran mayor actividad en su reloj biológico. O sea, si trabaja 3, siente que fueron 5 cuando es de noche. Lo que se traduce, hermanos, que como mayor actividad durante el día, ¿verdad? Así que lo que sugiere es que entre mayor edad tiene la persona, su rendimiento va a ser mejor de día. O sea, ya los más adultos no dan el mismo rendimiento. El caso contrario, hermano, de los jóvenes, ellos registran actividades más intensas al principio de la noche y en general el transcurso va a ser lo mismo. Y ellos pueden tener mayor rendimiento, hermanos, de noche que los adultos. Así que ahí se los dejo. Imagínense cuántos años usted cree que haya tenido Pedro. ¿Cuántos? Yo me imagino que unos 40. Porque el 40 le gusta mucho a Dios, a Jesús. Y el 33, yo doy gracias a Dios, hermanos, a mí
El Señor me sacó al ministerio a los 33 años. Qué bendición, ¿no, hermanos? La edad de Cristo, hermanos. Sí. A esa edad el Señor me sacó al ministerio. Bueno, ya de una manera personal. Pedro, hermanos, fue transformado de su cansancio, de su estado de ánimo, pero también de ese estado de decepción. Era un lago donde ellos pescaban siempre. No sabemos si era la primera ocasión que le sucedía o ya venía sucediendo, que iban y pescaban, trataban de pescar y no sacaban nada. Creo yo, hermanos, que Pedro estaba transformado en su estado de ánimo, de modo que estaba decepcionado de todo, desde el lago. Tal vez estaba pensando en nuevos horizontes, mudarse de pueblo, de ciudad, para ir a buscar otro lago, un mar, no lo sé. Probablemente, hermanos, estaba pensando, si yo tuviera una barca más potente, más poderosa, yo podría moverme a los lugares donde pudiera yo encontrar más peces. A lo mejor estaba pensando, hermanos, en sus redes rotas, diciendo, mira nada más con qué estoy tratando de trabajar, con qué razón. Y obviamente, hermanos, seguramente que Pedro estaba decepcionado de la vida, pero llegó Jesús, pero llegó Cristo, le cambió el estado de ánimo, le quitó el cansancio de la noche, transformó su forma de pensamiento. Ahora vio las cosas con fe, con optimismo, y sucedió un tremendo milagro. Un tremendo milagro. Porque le vuelvo a insistir, hermanos, cuando Jesús llega a tiempo, y cuando Él llega, hermanos, transforma el ánimo de las personas. Hay gente, hermanos, que era muy antisocial, muy herméticos en sus propias vidas. No se abrían para nada con nadie. Tenían desconfianza hasta de su propia sombra. Pero llega Jesús, hermanos, y miran las cosas diferente, totalmente diferentes, porque su estado de ánimo cambia, hermanos. Hay gente, hermanos, que sufre traumas complejos, hermanos, aún ya siendo adultos, porque no, hermanos, saben relacionarse, no saben convivir, porque su estado de ánimo es depresivo, es de desconfianza. Sí, pero llega Cristo, hermanos, y lo cambia todo. Cristo puede cambiar tu estado de ánimo el día de hoy. Cuando llega Jesús, todo cambia, hermanos. Y no importa que estés en la más grande crisis de tu vida, no importa que estés atravesando la noche más oscura, si llega Jesús a tu vida, si le das la oportunidad que llegue a tu corazón, Él transformará tu estado de ánimo totalmente. Amén. En segundo lugar, hermanos, vemos, hermanos, que fue una sabia concesión de Pedro al concederle la barca a Jesús por el resultado de la transformación de su carácter. No solamente su estado de ánimo, no solamente le quitó la tristeza, la amargura de su corazón, pero además transformó su personalidad. Eso, hermanos, ni el Papa lo hace. Estaba oyendo de un artista, en estos días estaban entrevistándole, decía que ella tenía tanta urgencia porque estaba enferma de cáncer, tanta urgencia de tener una entrevista con el Papa, pero no la pudo atender. Sí, qué lamentable, ¿no? Qué triste. Pues quiero decirle, hermanos, que Jesús está abierto y atiende a todos. Todos podemos venir a Él, dice su palabra, y no nos echa fuera. Hay un coro que no me gusta mucho, pero lo cantamos: Él siempre está ocupado. No, Él nunca está ocupado, pero me atiende. No, Él siempre está ocupado, pero nos atiende. Hay gente que no, dijo, yo que me voy a acercar con mi problema tan pequeño cuando hay tantas necesidades, mejor que se haga cargo de los demás, como si Dios estuviera limitado como nosotros. Él es todopoderoso, para Él no hay límites, Él puede hacerlo todo al mismo tiempo, puede hablar, puede escuchar a todos al mismo tiempo. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Cuando dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, dice, echaré la red. Mira, hermano, aquí vemos que lo que transforma el carácter de las personas no son los milagros de nadie, ni tampoco los de Dios. Ustedes pueden leer la historia de Israel y se dar cuenta que si hay alguien que experimentó prodigios portentosos de parte de Dios, fue el pueblo de Israel. Ante sus ojos se abrió el mar rojo, ante sus ojos vieron que la roca sacó agua, ante sus ojos vieron caer maná del cielo para alimentarse, vieron cómo eran sanadas las personas con solamente voltear a ver la serpiente. O sea, tantos y tantos milagros que ellos miraron de parte de Dios, pero su corazón seguía endurecido. Aquí vemos lo mismo con Pedro, hermanos. ¿Sí? Aquí vemos que lo que transforma el carácter de las personas no son los milagros, sino las palabras que salen de la boca de Jesús. Qué importante, hermanos, es saber escuchar la voz de Jesús. Qué importante es saber. Sí. Porque quien sabe escuchar la voz de Jesús, su vida es transformada. ¿Por qué la gente no cambia su carácter, no cambia su personalidad? Porque no sabe escuchar la voz de Jesús. A veces la voz de Jesús para algunos es un insulto, es un regaño, es solamente una exhortación. Pero quien sabe escuchar la voz de Jesús, su carácter, su personalidad es totalmente transformada, hermanos. Pedro no había recibido aún el milagro de la gran pesca y ya su carácter, hermanos, impulsivo y, como dije, tal vez vulgar, grosero, ya había sido tocado, ya había sido transformado por las palabras de Jesús. Yo espero que en este momento Dios está haciendo algo a través de su palabra en algún corazón, que sepa escuchar la voz de Jesús. Sí. Fue transformado, hermanos, a una actitud de obediencia. Oiga, bien trabajado toda la noche y luego todavía, hermanos, el sol en la mañana cómo molesta cuando lo tienes de cara, y luego todavía recibir órdenes, y luego en la mañana con un hambre que se levanta uno, hermanos, y cuando da hambre da un genio, y luego sin pescados. Imagínense cómo estaba Pedro. ¿Cómo sucedió que ese hombre, hermanos, tan intrépido, tan respondón, haya obedecido a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Cristo ya habían hecho efecto en su corazón. Amén. Mire, le dijo que empujara la barca. Esfuerzo físico. Era un esfuerzo físico. Hay gente, hermanos, que ya no quiere dar un extra. Llega del trabajo y ay, día de culto, voy a agarrar el control, se queda ahí ronque como un oso. Sí. No da un extra. Pero Pedro, hermanos, fue obediente para hacer un esfuerzo físico y luego bogar mar adentro, o sea, un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra. Mira, hermano, en el extra, déjeme le digo algo, en el extra está la bendición, ¿eh? En el extra está la bendición. Usted lo sabe, hermano, hasta el overtime se lo pagan más bien, ¿no es cierto? ¿A poco cree que Dios es tacaño? En el extra está la bendición. Escúchenme bien, los que vinieron a la iglesia y piensan que le están haciendo un favor a Dios hoy, no. Este es el día del Señor, es de Él. Y si usted no viene a la casa de Dios para adorarlo, se lo está robando. No le estamos dando nada hoy, porque esto es de Dios. ¿Está de acuerdo? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Sí. Lo que tenemos establecido en la iglesia para venir a adorar a Dios, eso ya es de Él, porque se lo entregamos, se lo comprometimos a Él. Miércoles de célula, jueves de servicio, viernes de oración, jóvenes, sábados, su culto. Eso es ya de Él. Entonces no estamos haciendo nada. En el extra, escúcheme, es que está el milagro.
En el extra está la bendición. Por eso yo les digo, hermano, siempre, mira, hermano, cuando usted ya sale de su casa y se viene a la casa de Dios para darle, ya está asegurada la bendición. Está asegurada porque Dios honra a quien le honra. Amén. Fue transformado, hermanos, en una actitud humilde. Lo transformó en su obediencia, pero también lo transformó en una actitud humilde. Dice el versículo 8: y viendo esto Simón Pedro, o sea, cuando vio el milagro de la pesca, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Era tal la bendición, tal la pesca, hermanos, que las barcas se estaban hundiendo de tantos peces. No habían encontrado nada en toda la noche. Mire, hermanos, ¿vale la pena o no vale la pena hacerle caso al Señor? Por supuesto que sí. Amén. Una humildad, hermanos, así, de tal forma que él pudo reconocer su condición, su verdadera condición de pecador. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Alguien dice que la oración de Pedro estaba bien, pero le hizo al revés. O sea, sí hay que reconocer que somos pecadores, pero no hay que decirle apártate de mí. Mejor acércate a mí, sé propicio a mí, que soy pecador, ¿verdad? Pedro, hermano, ya sabe su carácter, pero hermanos, reconocer nuestra condición pecaminosa, no cualquiera lo hace. Tiene que ser, hermanos, solamente a través de un trato con Jesús. Todo el mundo nos lo dice, hermanos. Hasta el espejo mismo nos dice quiénes somos. La conciencia misma nos lo dice siempre quiénes somos. Tiene que venir Jesús a hablarnos directamente para reconocer que somos pecadores. Porque el pecador siempre busca una justificación del por qué peca, por qué lo hace. Siempre busca una buena razón para justificarse, pero no existe. El pecado es pecado, hermanos. ¿Sí? Pero Pedro, hermanos, tuvo humildad para reconocer su condición pecaminosa, y humildad no solamente para reconocerlo, sino para confesarlo. Para confesarlo. Eso está peor, hermanos. Eso está peor. Apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué habrá hecho Pedro, hermanos? ¿Cuál sería el pecado de Pedro? Hay comentaristas que dicen, pero es que yo no le miraba pecado a Pedro. Los que conocen bien su biografía, pero conociendo su carácter, hermanos, seguramente que hay tantos y tantos pecados que a veces no se tiene que hacer ni siquiera con palabras o acciones, sino simplemente con el pensamiento. ¿No es cierto? Por eso yo digo, hermano, esa gente introvertida que no dice nada, que está calladito, seriecitos, quién sabe qué traerá adentro, hermanos. A mí me da miedo esa gente, hermanos. Desconfianza. No, los que hablan todo, aunque hablen mentiras y todo, ya hablando ya sabemos lo que traen. Pero el que no dice nada, quién sabe qué traerá ahí adentro. Una humildad reverente, hermanos, porque es que cayó de rodillas. Cayó de rodillas, o sea, reconociendo la grandeza del Señor Jesucristo. Una humildad, hermanos, no solamente para reconocer su pecado, no solamente para confesar su pecado, no solamente para reconocer la grandeza del Señor y caer de rodillas, sí, una humildad, hermanos, para someterse, para entregarse, para rendirse a la vida de Jesús. Porque hay gente, hermanos, que hoy día reconoce que son pecadores, y es más, hasta se atreven a confesarlo. Si soy pecador y sé que el único que me puede perdonar es Jesús, pero no cambian, no se entregan, siguen viviendo como les da la gana. No ha habido una transformación ahí de carácter. Pero además de la transformación del carácter, de la transformación del ánimo, vemos, hermanos, que hay una transformación de la economía. Ahí se les va a gustar, hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios les transforme su economía, el Señor? Bueno, pues por lo menos algo quiere, ¿no? Dice la palabra, hermanos, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces,
y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Así es como bendice Dios. Así es como bendice Dios. Yo me quedo asustado, hermanos, de verdad. Yo hasta les tengo que preguntar: oiga, hermanos, pues, ¿cómo le hicieron aquí? ¿Qué vendieron la vaca o qué? Que llegan con unos diezmos y, ay, Señor, ¿cómo le hizo, hermano? Me asustan de repente, hermano. Ya se metieron de narcos o qué les pasó. Y ya me empiezan: no, hermano, no se asuste, mire que esto, que allá. Ah, ok. La bendición de Dios, hermanos. La bendición de Dios es abundante. Mire, con este milagro en la economía de Pedro, nos damos cuenta, hermanos, que Dios es el protagonista de las bravezas y las fierezas del mar. Pero también nos damos cuenta que Él es el dueño de todas sus riquezas. Así que cuando el mar se torna embravecido en su contra, sepa que detrás viene la bendición. Pensé que todos iban a decir amén. Detrás de esa prueba, detrás de esa lucha, seguramente viene la bendición. No sé de qué tipo, pero detrás viene la bendición. Yo le decía a mi esposa: hermanos, estos días tenemos que prepararnos, porque yo siento, discierno que una gran bendición viene sobre la iglesia. Lo puedo sentir, hermanos. Casi escucho el aguacero que viene. Sí, porque Dios bendice, hermanos, en gran manera. Y estamos esperando que Dios, hermanos, alcance a muchas vidas, que salve a muchas almas, que transforme muchos corazones, que sane muchos enfermos, que libere a muchos hermanos que están bajo presión. El Señor va a hacer algo grande, hermanos, que rompa las cadenas de pecado que muchos no han podido soltar. Estamos esperando grande bendición, hermanos. Porque, hermanos, aunque Dios es el protagonista de las fierezas del mar, también es el dueño de todas sus riquezas. Él es el dueño de todo. Amén. Con esto, hermanos, se nos queda bien probado que Dios da mucho más de nuestras propias expectativas. Yo no sé cuál era la meta de Pedro para la pesca de ese día, pero se sorprendió. Dios le dio mucho más. Yo creo, hermanos, que le dio por lo menos lo de un mes, porque Dios así bendice, hermanos. Yo siempre les aconsejo a los hermanos: hermano, cuando Dios lo bendiga, siempre guarde por lo menos de unos 2 meses, por si un día se enferma, se queda sin trabajo, porque Dios le da, hermanos. Más que como dice la Biblia que Dios nos da pan para comer y semilla para sembrar, hay gente que se come el pan y hasta la semilla. Así que cuando vienen las vacas flacas, tiempo de vacas flacas, pues no hay ni dónde agarrarse. Sea sabio, hermanos, administrese bien, porque Dios le ha bendecido grandemente de la transformación de toda su vida. Fue transformado totalmente. Amén. Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas. ¿Cómo iban las barcas, hermanos? Repítanmelo. ¿Cómo iban las barcas? Copeteadas, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Sabe cómo es eso? O sea, el costal apretado, bien apretado. Para llenar un costal, hermano, si por ejemplo en los ranchos hasta le metían la bota, apretado, y luego ya lo roncean y luego copeteado, rebosando. Así es como da el Señor. Así iban las barcas, hermanos. Cuando llegaron con las barcas a tierra, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Eso habla, hermanos, de una verdadera vida transformada. Renunciar a todo. Que sea más valiosa la bendición de estar con Cristo, que sea más valioso el Cristo de las bendiciones que las bendiciones de Cristo. Porque hay gente, hermanos, que va siguiendo a Cristo por sus bendiciones, pero no por Cristo de las bendiciones. ¿Me está entendiendo?
Y ahí en este caso, hermanos, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Mire, hermanos, cambió de profesión. Dice por ahí un comentarista, hermanos, que cuando estaban ellos remendando las redes con Juan y con los otros discípulos, que ya tenían conocimiento de Jesús, que incluso ya Jesús le había sanado a la suegra a Pedro, ya habían experimentado algo del poder de Jesucristo, pero que habían endurecido todavía su corazón, y que estaban hablando de la posibilidad de cambiar de oficio, porque se supone que Jesús les había hablado la parábola del sembrador, y ellos estaban razonando en su mente equivocadamente, decían, oh, está buena la enseñanza de este maestro. Imagínate que nos rinda nuestro trabajo al 30, al 50, al 60 o al 100 por uno, como lo explicó en la parábola del sembrador. Estaban emocionados yéndose por el lado contrario, hermanos. Así hay mucha gente, lamentablemente. Se va, hermanos, por las cosas que son perecederas, que no son eternas, cosas que se van a terminar. Qué bueno que Dios transformó la vida de Pedro. Qué bueno que Dios transformó también su propia vida, para que usted no se aferre y se empeñe, hermanos, a las cosas que son materiales, que se van a quedar. Sí, miren lo que son las cosas, hermano. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y fíjese, hermano, que la gente se acaba la vida tratando de cuidar y de aferrarse a las cosas que no trajo, y se descuida de las cosas más importantes, que tiene que ver con su alma, que tiene que ver con su eternidad al lado de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios, predicámoslo otra vez, y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Primero el reino de Dios, lo eterno. Pedro cambió de profesión. Jesús le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescador de hombres. Ahora, hermano, ya no le interesaban los peces, ahora le interesaban las vidas que fueran transformadas y tocadas por el poder de Jesucristo. O sea, hermanos, fue transformada su vida porque cambió su profesión, cambió sus expectativas. Ahora sus expectativas eran diferentes. Ya no le tenía miedo a la señora, ya no tenía miedo que iba a suceder con la familia, porque eso es lo que mucha gente tiene miedo, hermanos, el hecho de seguir a Jesús. Mayormente, hermano, pues se está ocupando en trabajos que no son muy lícitos, que no son agradables delante de Dios, pero es con lo que sustenta la familia. Si, ¿cómo le voy a hacer ahora? Dios se hará cargo de eso. Si yo les platico, hermanos, que a mí me trataron de loco cuando yo renuncié a mi trabajo para servir a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo te vas a, ahora qué vas a hacer ahí? ¿De qué va a vivir tu familia? Pues aquí ya llevamos, hermanos, ya casi 25 años y Dios nos ha sostenido. Dios nos ha sostenido siempre. Y vaya, hermanos, que al principio es dura la situación, sí, dura la situación. Sin embargo, Dios ha sido fiel, hermanos. Cambió de prioridades, ¿sí? Y fíjese, hermano, justamente en el momento de la prosperidad. Mire, cuando yo renuncié a mi trabajo, hermanos, yo tenía varias propuestas de conocidos para hacer un gran negocio. Es más, hasta de narcos tuve propuestas para hacer grandes negocios. Y sí, como que de repente le quiere mover uno el tapete, hermanos. Mayormente cuando la cena va bajando, cuando el ahorro se está acabando, cuando la salud está mermando. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Llega el momento que siempre de alguna forma nos tientan esas ofertas. Imagínense, Pedro, hermanos, estaba en su mejor momento de prosperidad, en la cumbre, vamos a decir, dijo, de hecho, de aquí en adelante vamos para arriba, para arriba, para arriba. Pero cuando es una vida transformada, hermanos, las prioridades son diferentes. Cambian las prioridades. Ahora dice que dejándolo todo, le siguieron. Cambió sus metas, hermano. Ya ahora la meta, hermano, no era de ser un gran pescador, un gran proveedor de peces, una especie de líder de una gran cooperativa de pescadores.
No, no, ahora era su prioridad ser un seguidor de Jesucristo. Dejándolo todo, le seguían. Para mí, hermanos, eso me hace ver que Pedro, pues fue una sabia concesión de su parte al concederle lo que Jesús le pidió en su momento. Yo quiero decirle, amigos que nos visitan, qué bueno que estás aquí. Sí. En el reino de Dios hay muchas necesidades, hay muchas cosas que hacen falta para que el reino de Dios siga expandiéndose y avanzando. Pero sobre todas las cosas, porque hay gente muy generosa, hermanos, que incluso aquí actividades que hemos realizado, las hemos realizado, hermanos, en base a patrocinadores, personas que simpatizan con el evangelio, que no son creyentes, pero sienten, ¿verdad?, la necesidad de colaborar y lo recibimos con mucha gratitud. Sin embargo, no es eso nada más lo que pide Jesús. El Señor Jesucristo dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y miren tus ojos por mis caminos. No es tu dinero, no es tu negocio, no es tu tiempo lo que precisamente quiere el Señor. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Y si tú se lo concedes a Dios en esta hora, tu vida, tu estado de ánimo será transformado, no temporal, permanentemente. Hermano, si usted me hubiera conocido como me conoció mi esposa, si usted se da cuenta que Dios existe, porque Dios transforma, hermanos. Y si hay alguna persona que es testigo de lo que yo soy, es mi esposa. Sí. Cómo Dios transforma el estado de ánimo, cómo Dios transforma el carácter cuando uno sabe escuchar la voz de Jesús. Cómo Dios transforma la economía. Nadie, hermanos, que le ha dado la vida a Cristo está en peor condición, está bendecido, aún económicamente. Pero sobre todas las cosas, hermanos, quien le concede la vida al Señor, la vida es transformada totalmente. Es transformada, es cambiada. ¿Sí? Es una nueva criatura. Oiga bien, no es una rehabilitación, no es un aprendizaje de técnicas de superación personal. No, no, es una transformación, es una regeneración a través del Espíritu Santo en el corazón que se rinde a Él. Entonces, mi oración y mi consejo el día de hoy es que usted no se vaya de este lugar sin concederle su corazón, su vida entera a Jesús. Él la va a transformar. No tenga miedo al qué dirán. No tenga temor cómo lo van a tratar ahora. El Señor le ayudará, el Señor le honrará, el Señor lo hará bendición para esas personas que tal vez en el momento le van a resistir y lo van a criticar y lo van a calumniar. Dios lo va a hacer instrumento para alcanzar a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le cierre la puerta a su casa, a su familia. Usted es la punta de lanza para que después todos los demás vengan a conocer a Jesús. Sí. Esos pensamientos pasaron por mi mente, pero yo decidí, hermanos, enfrentarme a todo lo que fuera necesario y aquí estoy sirviendo a Dios. Y en consecuencia, la mayoría de la familia ahora conoce también a Dios. Así que, hermanos, en esta hora, hermanos, no sé a usted que ya le entregó su vida a Cristo y no sé qué le esté pidiendo Dios, que no le ha podido soltar. Porque mira, déjame te digo algo, lo que no le puedes soltar a Dios, te lo repito, es lo que te va a mantener atado. Siempre. No vas a tener libertad espiritual. Siempre vas a tener el acusador sobre tu vida. Porque lo que no le puedes soltar a Dios es lo que te va a atar en la vida. No lo sé, un mal hábito, una mala costumbre, un vicio, no lo sé. Y eso te va a limitar siempre y va a arruinar la bendición que Dios tiene planeada y preparada para tu vida. Incline su rostro, por favor. Es el momento para que tú ores a Dios
Si tú sabes en lo profundo de tu corazón que esta es la voz de Cristo, la voz de Jesús hablando a tu vida, entonces este es el momento para que tú decidas qué vas a hacer, cómo le vas a responder a Dios. Si estás consciente que es Dios mismo hablando a tu corazón, en este momento es el momento de que tú decidas qué vas a hacer, cómo le vas a responder a Jesús. ¿Cómo le vas a responder? A Pedro le pidió la barca nada más. Y no solamente le dio la barca, le dio toda su vida a Jesús. Sí, totalmente. Así que mientras yo oro al Señor, si hay alguien aquí que está consciente que debe entregarle su vida a Cristo, mientras yo estoy orando, le voy a pedir que salga de su silla y venga aquí al altar a hablar con Dios, a decirle: te entrego mi vida. Dios la bendiga. Alguien ya viene. Amén. Y todavía no empiezo a orar. Si hay alguien más que está consciente de que Dios le está pidiendo algo más, salga de su silla. Amén. Alguien más, sí, siga pasando. Todos con su rostro inclinado, hermanos, todos orando mientras los demás están tomando esta decisión. Dios bendiga estas vidas. Alguien más, alguien más.